Y vamos al cuarto ejemplo de este sexto caso, que sería resta de potencias con el exponente par. Aplicamos diferencia de cuadrados, aunque el exponente no sea 2, porque en algún punto como que se podría juntar el quinto caso con el sexto, porque si vos tuvieras, por ejemplo, que sea x cuadrado menos 25, que es lo mismo que decir x cuadrado menos 5 al cuadrado, ahí tenemos una diferencia de cuadrado, quinto caso. Bueno, de alguna manera también se puede considerar un sexto caso porque es resta de potencia con el exponente par, pero bueno, si el exponente es par y además es 2, sería un quinto caso, no sería propiamente un sexto caso. Pero vamos a un sexto caso propiamente, dentro de esta cuarta posibilidad, que es resta con exponente par. Vamos al ejemplo. Lo más conveniente, háganme caso con esto, es aplicar la diferencia de cuadrados. Tenés, por ejemplo, acá, x al cuadrado, x a la sexta, perdón, menos 64. 64 es una potencia de 2, si lo empezás a factorizar por 2, por 2, por 2, por 2, va a ver que es 2 a la sexta. Porque bueno, finalmente queda 2 por 2, 4 por 2, 8, y 2 por 2, 4 por 2, 8, y 8 por 8, 64, queda 2 a la sexta. Bueno, x a la sexta, supongamos que lo reescribo así, el x a la sexta menos 64, para que se vea mejor que es un sexto caso, o sea, que es una resta de potencias de igual exponente, con el exponente par. X a la sexta menos 2 a la sexta. Ahora me gusta hacer esto a mí. Le aplico la diferencia de cuadrados. Antes de aplicarle la diferencia de cuadrados, en caso que nos cueste, porque acá, como no es una diferencia de cuadrados derecho mar, es una diferencia de potencias sextas, no es una diferencia de cuadrados, por ahí se puede confundir el alumno. Entonces, lo acomodo como una diferencia de cuadrados. Fíjense que no hice nada, sigue siendo x a la sexta menos 64, pero lo anoté que se vea claramente que es una diferencia de cuadrados. O sea, x al cubo al cuadrado, que es lo mismo que x a la sexta, porque 2 por potencia de potencia, se multiplican los exponentes y 2 por 3 es 6. Con el cuadrado afuera, también lo podría poner adentro, pero adentro no me sirve para lo que yo quiero. O sea, adentro el cubo y afuera el cuadrado, porque yo quiero que se vea que es una diferencia de cuadrados. Por eso quiero el cuadrado afuera. Bueno, x al cubo al cuadrado es x a la sexta. El 64 lo puedo poner como 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64, ¿o no? Entonces, ahí fíjense que no hice nada, pero lo he reescrito y se ve claramente que ahora sí que es una diferencia de cuadrados. Entonces le aplico el quinto caso, que lo vimos en la clase pasada. Bueno, la suma de la base de los cuadrados, x al cubo es una base de cuadrado, más 8, que la otra base del otro cuadrado, ¿no? Y x al cubo menos 8. ¿Está bien? En un solo paso ahí, ¿qué logré? Lo partí en dos, a la mitad, el polinomio sexto, y me quedó en un polinomio cúbico con otro polinomio cúbico. Fíjense qué rápido que lo voy factorizando, descomponiendo. Ahora agarro x al cubo más 8 y de nuevo es un sexto caso, porque sería lo mismo que decir x al cubo más 2 al cubo. Como eso lo hice, porque lo hice recién en el ejemplo 1 de estos 4 ejemplos de suma de potencia, en este caso con el exponente impar, x al cubo más 2 al cubo sería x al cubo más 8, dividido por x más 2, ya lo hice, así que no lo vuelvo a repetir. Me dio esto. Me dio esto. Así que lo reemplazo. Por supuesto, si no lo hubiera hecho, lo tengo que hacer ahora, ¿o no? De nuevo el sexto caso. Y acá de nuevo el sexto caso. Porque acá tengo x al cubo menos 8, o sea, menos 2 al cubo. Resta de potencia igual exponente, acá lo divido por x menos 2. Como ya lo hice, no lo vuelvo a hacer ahora y me dio esto. Entonces ahí un poco que me serví de los dos ejemplos anteriores para sacarlo más rápido. Y ahí termina de descomponerse al máximo y de una forma relativamente rápida, aplicando 3 veces el sexto caso, primero la diferencia de cuadrado. Recuerden, siempre cuando hay resta con exponente par, primero diferencia de cuadrado. Si después quedan cúbicos, acá ya impares, bueno, ya se terminó, se agotó la diferencia de cuadrados y se sigue aplicando el sexto caso para cada uno de los factores que queden, siguiendo la misma tabla explicada antes. Entonces ahí queda, bueno, x cuadrado menos 2x más 4, bueno, por x menos 2, por esto, por esto. Bueno, y lo puedo reordenar porque el orden de los factores no altera el producto y quedaría x más 2 por x menos 2, etcétera, etcétera. Fíjense que acá hay un polinomio de sexto grado, después vamos a ver un poco más adelante, no hoy, pero un poco más adelante vamos a ver que un polinomio de sexto grado tiene 6 raíces en total, entre las simples y las reales y las complejas y todo lo demás. Y acá se ve claramente que menos 2 hace 0 a este polinomio, porque si x le doy el valor menos 2 más 2 se hace 0 a este factor. Y 0 por cualquier cosa hace 0 al polinomio dado. Y si más 2 hace 0 a este factor, x igual más 2, y 0 por cualquier cosa, o sea, tiene dos raíces reales, más 2 y menos 2,
que hacen 0 a estos factores. En cambio, esta 2 tiene 2 raíces complejas y esta 2 tiene otras 2 raíces complejas. Así que hay 4 raíces complejas y 2 reales. Bueno, eso lo vamos a ver después. Se conecta un poco con lo que ya hemos visto, el polinomio de sexto grado, cuando yo les explicaba hace varias clases, ¿no? Que de pronto una función, si esos son los ejes, podría, de sexto grado podría ser así, y luego así, y tener 2 raíces reales, ¿no? Que serían estas 2, y acá un par de complejas, acá otra par de complejas. Todo tiene que ver, se relaciona, pero no vamos a meternos mucho ahora en la parte gráfica y todo eso. ¿Se ubican? O sea, yo lo que les sugiero es que se lo aprendan al pie de la letra, como está indicado acá. Por ahí lo aprendieron de otra manera en el colegio, y te dieron otras reglas mnemotécnicas, y te abrieron la cabeza de otras posibilidades que no suman, porque no suman realmente. Saber que la resta de potencia de igual exponente también es divisible por la suma de las bases, o sea que esto se podría dividir por A más B, también suma, pero no sirve, o sea, veo que no sirve. Entonces, si el exponente es impar, siempre hacemos Ruffini. Suma con suma, resta con resta. Y después mando el divisor multiplicando y termina el factoreo. Y si el exponente es par, con suma no se puede nada y con resta se aplica la diferencia de cuadrados. Para convencer al alumno que siga esto explicado en ese cuadro y no se mande por alguna otra alternativa, hice esto, escribí esto. Si no se hace esto y se intenta hacer otra cosa, miren el quilombo en el que me meto. Al final da, pero después de sufrir un montón. Si yo digo el X me mecanizo, como hacen muchas veces los alumnos, sexto caso y te hace la división, siempre. Pero acá tengo sexto caso con par, resta con par, diferencia cuadrada, no hace falta división Ruffini. Supongamos que digo, no, yo división Ruffini, no me importa, que no sea impar el exponente, si es par también Ruffini, y dale, Ruffini. Bueno, mirá el quilombo que se arma. Acá tenés que hacer X a la sexta menos 2 a la sexta. Vuelvo a retomar este ejemplo de acá, ¿o no? Este ejemplo de recién lo vuelvo a retomar, pero ahora obcecadamente, no haciendo caso a lo que sale en el cuadro. Entonces, el X a la sexta menos 2 a la sexta, o menos 64, lo divido por la resta de las bases, a pesar de que el exponente es par y no conviene hacer esto. Entonces, ¿qué hago? Completo el polinomio dividiendo, como siempre cuando hay que dividir. Un X a la sexta más 0X a la quinta más 0X a la cuarta más 0X al cubo más 0X cuadrado más 0X a la 1 menos 64. Ya está, menos 2 a la sexta. Acá en este menos 2 cambiado el signo va acá como más 2. Bajo el 1. 2 por 1, 2, más 0, 2. 2 por 2, 4, más 0, 4. 2 por 4, 8, más 0, 8. 2 por 8, 16, más 0, 16. 2 por 16, 32, más 0, 32. 2 por 32, 64, menos 64, más 64, 0 de resto, vamos bien. Si no da 0 el resto es porque no era divisible. Si no era divisible está todo mal y no se puede, ¿eh? No se puede. Significa que se mandaron a hacer algo que no corre, que no sirve. Pero no va a pasar acá. Entonces, esta división va a dar un grado menos, 6 menos 1, 5, y va a quedar 1x a la quinta, ahí está, más 2x a la cuarta, ahí está, más 4x a la cubo, más 8x cuadrado, más 16x a la 1, más 32, y el último número del resto. Va bien, hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo que sugerimos, lo mismo que hay que hacer, que vimos recién, cuando vimos las formas de dividir por regla de Ruffini, que es mandar el divisor para el otro lado. Entonces ahora, después de ese paso desafortunado, el x menos 2 que estaba dividiendo pasó multiplicando. Y ahora quedó un terrible polinomio de quinto grado y después el x menos 2. Y el polinomio de quinto grado hay que seguir factoreando, ¿o no? Hay que seguir, porque tenemos que llegar a lo que llegué yo recién, muy rápido, relativamente rápido, que es esto. Esta es la expresión bien descompuesta en factores, ¿eh? Con las 2 raíces reales y simples, con los 2 pares complejos conjugados también bien discriminados, los 2 polinomios cuadráticos irreducibles, este de acá, este de acá. A eso hay que llegar, estamos lejos todavía. Entonces acá hay que empezar a hacer factor común en grupo, en este polinomio de quinto grado. Y bueno, le saco factor común a este primer trinomio, son 2 grupos, ¿ven? ¿Se acuerdan del factor común en grupo? Este primer grupo, x a la quinta más 2x a la cuarta más 4x al cubo. Acá saco factor común total x al cubo, o sea, solo los comunes con el menor exponente. Sería x al cubo y quedaría x al cuadrado más 2x más 4. Revisando, x al cubo por x cuadrado, de x a la quinta, vamos bien, x al cubo por 2x, 2x a la cuarta, vamos bien, x al cubo por más 4, 4x al cubo, vamos bien. Y acá de nuevo, en este otro grupo, factor común total, solo los comunes, 8, 16, 32, son múltiplos de 8, con su menor exponente, el 8 es lo único común, porque x cuadrado, x a la 1, acá no está x, no hay nada común que de x, el 8.
Y otra vez queda el mismo polinomio cuadrático, x cuadrado más 2x más 4. Verifiquemos. 8 por x cuadrado, ahí está. 8 por 2x, 16x. 8 por 4, 32. Coincide. Y después, bueno, ahora quedó convertido, esos corchetes quedaron convertidos en un binomio. Antes era un polinomio de 6 términos, ahora, porque era de quinto grado, pero con el término independiente quedaban 6 términos, ahora quedan 2 polinomios trinómicos, saco de factor común, termino el factor común en grupo, sacando de factor común ahora el polinomio x cuadrado más 4x más 2, más 2x más 4, perdón, que está común a los dos términos. Sale del factor común y queda, como no comune, un x al cubo menos 8. En el x al cubo menos 8, perdón, un x al cubo más 8. Un x al cubo más 8. Y el x al cubo más 8 acá no lo hice, pero de nuevo hay que aplicarle el tercer caso también. ¿O no? X al cubo más 2 al cubo, ¿cierto? Bueno, lo mismo que explicamos recién. O sea, x al cubo más 8, que es más 2 al cubo, hay que dividirlo por la suma de las bases. Acá no lo hice, pero también hay que hacerlo, y da esto. Y ahí recién te queda lo mismo que daba antes. O sea, no se manden a hacer eso. No hagan Ruffini siempre, porque se van a complicar la vida a la macana. Ruffini está muy lindo, la división y todo lo demás, y después el divisor que pasa multiplicando, solamente cuando el exponente es impar. ¿Mm? Cuando el exponente es impar, ustedes hacen acá, el exponente impar, Ruffini. Suma de potencia se divide por la suma de las bases. Y después, Ruffini, y mandan multiplicando el A más B para el otro lado. No se olviden ese último paso. ¿O no? Cociente por divisor. Resta con resta. Suma con suma, resta con resta. Solamente impar. Cuando es par, suma no se puede y resta se adapta a la diferencia de cuadrados. Bueno, y ahí está explicado. Se recomienda que el alumno no siga este camino. Bueno, no hagan eso, porque si hacen eso se van a complicar.